Hola, mi nombre es Vladimiro Vázquez y pastoreo Visión de Fe en Guatemala. Hemos entendido, a través del estudio de la Escritura, que el Evangelio es el anuncio de aquel que es bueno y por ende la revelación de toda la Escritura. Hacemos el esfuerzo de conectarlo desde su lengua, mentalidad original y para ello presentamos este video a usted, esperando que Dios le ayude a crecer espiritualmente y a conectar lo que verdaderamente los apóstoles dijeron en el primer siglo. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Hasta pronto. Uno. Qué alegría llegar al estudio 42. Hoy podremos iniciar y concluir un capítulo, el capítulo 15, ya que solamente tiene 8 versículos. Y bueno, muy contentos de cómo Dios nos ha traído hasta acá, de cómo la escritura nos viene guiando paso a paso. Yo espero que usted se lo esté disfrutando tanto como yo me lo estoy disfrutando en estudiar y por supuesto en desarrollar. Me gusta iniciar comúnmente con un breve repaso de lo que veíamos la semana pasada para tener un contexto, aunque hoy, y como lo habíamos prometido la semana pasada, haremos un breve repaso en ciertos puntos claves del libro. En primer lugar, cuando terminamos el capítulo 14, veíamos que se nos hablaba de la separación del trigo y la cizaña, de la misma manera como la vendimia también vendría al final de los tiempos, y esta sería la recompensa de los apóstatas, es decir, aquellos que habiendo estado dentro del movimiento, habiendo creído en el Mesías, ahora no lo hacían, o muy bien, habiendo estado en la Escritura, ahora ya no lo hacían. Pero, como mencionábamos, también es importante hacer algunas conexiones para entender lo que va a pasar en los próximos dos capítulos. Y es que el 15, como bien lo dice este título o el tema de nuestra enseñanza hoy, introduce lo que se conocen como las 7 copas de la ira o las 7 plagas que últimamente terminan siendo lo mismo. Y es la enésima vez que hemos visto el número 7, un número que ha sido muy importante en el desarrollo del libro y que, como siempre nos gusta recordar, se refiere a la plenitud de algo. Es decir, por ejemplo, recordemos en función de la iglesia y de los mensajes a la iglesia, que esto se desarrolla en el capítulo 1, 2 y 3. El número 7 entonces representaba, el completo número de todas las congregaciones alrededor del mundo que vivirían alguna de las facetas que se vivían en alguna o en varias de estas 7. No solamente es el mensaje a estas 7 iglesias, el mensaje es a todos los que han creído, es a todas las comunidades. Y ya empezaba entonces a declarar las intenciones que este libro tendría. En primer lugar, y lo hemos visto así hasta el capítulo 15, se ha enfocado estrictamente en lo que es el desarrollo del pueblo de Dios, sea en el desierto o sea en los tiempos finales. Pero es que este es un mensaje para el pueblo creyente. Esto no es un libro que nos va a ayudar a entender vaticinios o cuándo va a ser la venida del Mesías o el retorno de Jesús, pero sí nos va a hacer un desarrollo, perdón, eventualmente nos va a hablar de lo que va a ocurrir ahora en función de nosotros. Entonces, en ese sentido, hay 7 congregaciones que reciben 7 mensajes. Cada congregación recibe un mensaje. 6 de ellas se les pide que hagan una corrección. A una de ellas se le felicita, me refiero a la de Filadelfia. Luego, y en los capítulos 6 y 7, me parece, hablábamos un poquito de los distintos tiempos de estas congregaciones, o de las 7 congregaciones, lo que se conoce como el pueblo de Dios. Y me refiero al enunciado que el libro hace con respecto de los sellos, que el Cordero ha sido la única persona o el único ser capaz en el mundo, antes, después, en cualquier momento de la historia, de abrirlos. Y estos sellos no son otra cosa más que la historia del pueblo de Dios, de cómo Dios se llega a dar un pueblo, de cómo este pueblo está en el desierto. Recordará usted que veíamos las 4 bestias, los 4 animales,
Y bueno, eso empezó en el desierto. Y luego llegamos a un quinto sello que es atemporal. ¿Qué quiere decir eso? Que empezó a ocurrir después de la muerte del Mesías, porque ya hay una carga aquí para los que han creído en el testimonio de Jesús, pero que se ha mantenido mientras Él no regrese. El sexto sello en esta orden de ideas representaba, como lo vimos en su momento, el regreso, el retorno del Mesías, pero era una breve mención, se hizo una breve mención del sexto sello y reconocimos que se refiere entonces al regreso del Mesías, mientras que el séptimo sello daba una plataforma para que las voces de las siete trompetas se pudieran escuchar. Recordamos que estas siete trompetas, ahora continuando con la pequeña introducción, son las consecuencias que cada congregación, es decir, voy a tratar de ejemplificarlo porque no quiero dejar una duda como que estas congregaciones son fijas, sino voy a tomar la congregación que yo dirijo. Aquí probablemente hay gente que tiene los pecados de Pérgamo o de la Odisea, no recuerdo cuáles son ahora, o de Éfeso, que han perdido el primer amor, si así lo encuentro. Y Dios haría una limpieza, en primer lugar, de eso se trataba se tratan las siete trompetas, que son la voz del Señor anunciando los juicios a sus escogidos o a su pueblo que está dentro. Por eso es que este libro casi exclusivamente trata con el pueblo de Dios que está dentro, que no han hecho la corrección que en los capítulos 2 y 3 de este mismo libro Dios les ha pedido que hagan. Y entonces ahora se anuncia un juicio, se anuncia que va a haber una separación, se anuncia que va a haber una vendimia, se anuncia que van a haber acciones, consecuencias que el Señor va a tomar. Y luego el libro nos da esa narrativa de los gobiernos representados por las bestias que representan la palabra del Satán, que es el dragón, y hace otro desarrollo en función de esto. Y eso nos aterriza en el capítulo 14, que era lo que veíamos la semana pasada, en donde las congregaciones se dividen en dos tipos de personas. Es decir, aquellos que mantienen la fidelidad al nombre del Mesías, a Yehoshua, a Jesús, y de la misma manera mantienen la fidelidad a los mandamientos de Dios. Quienes, habiendo estado en este contexto, se apartan o de los mandamientos o del testimonio del nombre del Mesías, se les conoce como apóstatas. Y esta narrativa se ha hecho a lo largo de la historia desde el tiempo de Antíoco Epífanes en el siglo II antes del Mesías. Muy bien, eso entonces nos deja en el contexto en donde eh, los apóstatas ahora van a recibir algunas consecuencias, se hace ese anuncio, se hace esa separación y entonces el versículo 15 nos coloca en un momento histórico que tenemos que preguntarnos. Ahora, los siete mensajeros que traen las siete plagas, esto es para los creyentes también, esto es para la iglesia o esto es para los que están fuera, esto ya pasó, esto no ha pasado. Y yo le invito a que usted haga esa lectura conmigo para responder estas preguntas. Así que tomamos el versículo número 1 para empezar a leer. Capítulo 15. Dice, entonces vi otra señal en el cielo. La señal era grande y maravillosa. ¿Y cuál era la señal? Eran siete ángeles o mensajeros. Hemos aprendido a leer cada vez que encontremos la palabra griega angelos o la palabra hebrea malachim, que es mejor pensar en mensajeros porque no siempre se refiere a un ser alado. Y estos siete mensajeros, dice, tenían siete plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Y este versículo empieza a responder para nosotros algunas de las inquietudes que quisiéramos entender y desarrollar para entender cuál es el marco de referencia que viene a partir de acá. En primer lugar, recordamos nuevamente que el número 7 tiene que ver con la plenitud de algo. Cada vez que el número 7 se ha mencionado en este libro, se refería en primer lugar a la historia completa de la redención, los siete sellos, o a los juicios completos para las congregaciones, las siete trompetas, o bien cualquier creyente en Jesús a lo largo del mundo, las siete iglesias o las siete congregaciones.
Pero en este caso nos está hablando de plagas, golpes. La palabra plaga en hebreo es la palabra negá y se refiere a un toque, a un llamado de atención de parte de Dios como una consecuencia. Sin embargo, esta, dice, está relacionada, o estas plagas, perdón, están relacionadas con la consumación, es decir, el completo juicio justo de Dios. El juicio de Dios viene, pero ahora esto se va a dar, se va a experimentar, se va a ver y va a ser todo lo que Dios ha preparado en función de un juicio, en función de un castigo. Luego, quisiera tomar algunas deducciones a lo largo de la escritura porque quiero recordarle a usted que Apocalipsis es un libro simbólico en la mayor parte de lo que hasta ahora ha descrito. Y esto nos lleva a entender, o necesitamos entender, cuál es el final de la simbología. La costumbre que hemos tenido desde esta plataforma no tiene que ver con lo que se me ocurra a mí, sino con lo que la Biblia ya ha dicho en función de los símbolos que aquí se mencionan, que interpretan o que reflejan a lo largo de la escritura. Y aplicando esa norma autoimpuesta en la cual nosotros tratamos de no colocar lo que yo pienso, sino lo que ya estaba escrito en función de símbolos, entonces recordamos que las palabras de este versículo han dicho las 7 plagas, las últimas. También otra forma de traducirlo son las postreras. Y esto recuerda los juicios que vinieron sobre Egipto al inicio del libro de Éxodo, en donde la tierra fue azotada con 10 plagas. Pero de las últimas 7, Dios les llamó las últimas 7. Y pareciera estar haciendo una conexión con lo que se va a venir, porque esto, en primer lugar, bueno, no hemos dilucidado si se trata atemporal, es decir, que se está viviendo como si la gran mayoría de las demás cosas, o bien es una situación a futuro, o bien ya se dio. Esto lo extraeremos en un momento, pero quería empezar con la relación que estas 7 plagas, que son las últimas, tienen con las 7 plagas de Egipto. Y es que el libro de Egipto nos aporta algo muy interesante cuando Dios decide hacer una distinción entre Egipto y el pueblo de Israel. ¿Y a partir de qué plaga ocurrió esto? Ocurrió a partir de la 4ª plaga. Por esa razón, a las últimas 7 de las 10 se les conoce como las plagas postreras y tenían que ver con un juicio a cualquiera, a todas las deidades que estaban operando en Egipto. Por eso se hace esta distinción, por eso se hace la mención de que son las 7 últimas plagas. Porque lo que Dios está diciendo es que probablemente en Egipto, en este momento histórico, estén viviendo gente que no solamente profesa la religión egipcia, que no solamente van a adorar a los dioses egipcios, sino que es probablemente gente que ha traído su propia deidad. Bueno, lo que podemos entender de lo que está escrito en la Torá del Señor, en la Escritura, es que Dios hizo un juicio a cada una de estas deidades, incluso, por supuesto, llevó de colado a las de Egipto, pero es que ninguna deidad de ninguna nación pudo proteger a sus hijos primogénitos de la última de las 10 plagas, sino que todos ellos murieron. Pero fue también muy am, aclarador que muchos gentiles que también colocaron sangre en las jambas de sus puertas, sus hijos se preservaron y al final salen con el pueblo de Israel. Pero bueno, para hacer el desarrollo, quiero regresarme a Shmot, es como se dice, Éxodo capítulo 8, versículo 20, y vamos a leer algunos versículos. Y dice así, el Señor dijo a Moisés, levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón cuando salga del agua. Es decir, cuando Faraón iba a hacer sus necesidades al río, porque era algo que hacía muy temprano, ya que él se había vendido a sí mismo como un dios, y los dioses pues no tienen necesidades fisiológicas. Él se iba al río, hacía lo de él y regresaba. Y Dios lo reconoce y le pide a Moisés que baje a las aguas y le diga, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Versículo 21.
porque si no dejas ir a mi pueblo, entonces enviaré enjambres de insectos sobre ti. Esta es la cuarta plaga. Y sobre tus siervos, sobre tu pueblo y dentro de tus casas. Las casas de los egipcios se llenarán de enjambres de insectos, y también el suelo sobre el cual están. Versículo 22. Pero en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén, Gosén se dice en castellano, en la que mora mi pueblo, para que allí no hayan enjambres de insectos, a fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Versículo 23, nuestro versículo cúspide. En esta porción, yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana tendrá lugar, esta señal. Esa distinción recibe un nombre en la Biblia, es santidad. La santidad, dicho sea de paso y a manera de un pequeño paréntesis, la santidad es una distinción que, en la cual Dios pone su carácter, lo diferente que Él es a cualquier otro ser que exista en el universo, y nos pide que seamos como Él. Esa distinción solamente nos la puede dar Dios y está expresada en sus mandamientos. Lo que podemos entonces inferir del texto es que Israel vivió algo de la sangre, algo de la plaga de las ranas y algo de la plaga de los piojos, las primeras tres plagas. Pero que ahora, estas últimas siete, Dios está diciéndole a la persona que está juzgando, Faraón, que va a hacer una distinción entre el creyente en Dios que se identifica con Israel bien, y versus el no creyente que se identifica con Egipto. Todo esto lo estamos extrayendo de nuestro versículo de Apocalipsis 1, cuando ha dicho de las últimas plagas o las postreras plagas. Y enfoco. Lo que está diciendo el Apocalipsis es que este juicio de las plagas no lo vivirá el pueblo de Dios. Y eso solo puede significar algo. Y aquí es donde respondemos cuál es el momento histórico en donde esto se va a vivir. Y esto no es otra cosa más que el tiempo del sexto sello. Como hemos mencionado, el sexto sello es ese tiempo, espacio de tiempo, que en primer lugar representa lo que este libro más adelante enseñará, que es el milenio, que está pedagógicamente enseñado en la cita de Sukkot, que a su vez representa ese espacio de tiempo en donde Dios va a traer los juicios, en donde Dios va a acabar con la resistencia, en donde Dios va ya estando aquí en la tierra, va a empezar a gobernar en contra de los malignos, en contra de los malvados. Ese sexto sello, entonces, es algo que todavía no ha ocurrido. Y lo que podemos entender es que estas siete plagas del capítulo 15, que se desarrollarán también en el capítulo 16, entonces, son plagas a futuro. Estas todavía no han ocurrido. Y eso me llevó a mí a hacer una lectura un poquito más profunda y entender que la gran mayoría de las cosas, exceptuando el sexto sello, hasta el capítulo 14, son cosas que han ocurrido o que están pasando en el caso del quinto sello, en primer lugar. Pero en segundo lugar, a partir de ahora, en el capítulo 15 en adelante, el libro empezará a hacer un desarrollo muy de la forma como lo hizo del pasado y del presente, pero en función del futuro. Se enfocará en el sexto sello, se enfocará en que ahora se verá consumado el furor, es decir, la justa indignación de parte de Dios, la aplicación de la justicia de Dios. Y si nosotros recordamos las enseñanzas que hemos visto en Hebreos, podríamos también llegar a la conclusión de que ahora mismo el Señor no está por hacer juicios, no está por manifestarse en una indignación. Ahora mismo Él es el sumo sacerdote, pero cuando Él venga, vendrá como rey, vendrá como juez. Y precisamente será el tiempo. A partir de este momento del capítulo 15, en donde las naciones que no han creído en Jesús, los apóstatas, etcétera, quien no esté dentro del cuerpo del Mesías, esta gente empezará a cosechar juicios, empezarán a cosechar consecuencias no agradables para nadie. Por lo tanto, a partir de ahora el libro se enfocará en el futuro. Y luego, y antes de seguir entonces,
en la lectura de Apocalipsis, quiero también hacer una referencia del Salmo 78 con respecto de las plagas de Egipto. Vamos a leer desde el versículo 42. Dice así: No se acordaron de su mano, refiriendo al pueblo de Dios que no ha tenido una justa memoria de lo que Dios ha hecho por ellos, del día que los rescató de angustia. Versículo 43. Cuando puso en Egipto sus señales, tenga esta palabra en mente, señales, y sus maravillas en el campo de Zoán, porque es una referencia a las plagas, tanto señales como maravillas. Versículo 44. Volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebieran. Verso 45. Envió entre ellos enjambres de moscas que los comían y ranas que los destruyeron. Y luego dice, el 46. Dio también al pulgón sus frutos y sus trabajos a la langosta. Sus viñas, 47, destruyó con granizo y sus higueras con piedra. Y ahora vamos a leer el 48 y estoy leyendo la versión de la Biblia del Jubileo. Y dice así: y entregó al pedrisco sus bestias y al fuego sus ganados. Verso 49. Envió sobre ellos el furor de su saña, ira, enojo, angustia y ángeles malos. Y aquí quiero invitarlo a hacer una reflexión, en primer lugar, sobre si verdaderamente Dios es capaz, en primer lugar, de tener saña, de tener ira, de tener descomponerse como lo hacemos nosotros los humanos, y encima de enviar ángeles malos. ¿A qué se refiere con ángeles malos? ¿Será que está pensando en enviar demonios? ¿O será que Dios tiene ángeles malos a su disposición o ángeles buenos que pueden llegar a ser malos? Si nosotros nos quedamos únicamente con la traducción, podemos llegar a hacer una teología un poquito difícil de interpretar. Pero lo que quiero hacer ahora mismo es leerle tres versiones para que usted vea cómo se lo colocan las versiones. Y luego vamos a ver una traducción literal explicada, porque el problema es que todas las traducciones tienen una explicación, pero yo quiero traducirlo literal para explicárselo a usted y así ampliar el conocimiento. La Nueva Biblia de las Américas en este versículo dice: envió sobre ellos el ardor de su ira. Ya es distinto de la Biblia del Jubileo. Dice furia, aquí ya lo ponen fúrico a Dios, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores. La otra versión eran ángeles malos, aquí son ángeles destructores. La Dios habla hoy, dice: Dios les envió la furia de su enojo, furor, condenación y angustia, como mensajeros de calamidades. Y aquí la palabra mensajeros ya tiene otra connotación, como que están entregando, como son carteros que vienen a entregar calamidades. La Reina Valera actualizada 2015 dice: envió sobre ellos el furor de su ira, enojo, indignación y angustia, como delegación, que aquí ya vemos como que Dios hubiera enviado un ejército de mensajeros destructores. Muy bien, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? La idea es que recordemos que todo esto está atado al capítulo 15, versículo 1 de Apocalipsis, que regresaremos allá en un momento, pero que ha hablado que Dios está llamado siete ángeles o mensajeros con las copas de la ira. Quizás lo voy a leer para recordarlo y que lo tengamos claro. Dice el versículo 1, releyendo: y otra señal en el cielo grande y maravillosa, siete mensajeros que tenían siete plagas, las últimas porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Ya hicimos el desarrollo de que esto es algo a futuro, es algo después de su venida. Pero ahora creo que es importante, y la razón de traer esto a colación es para que nosotros em, podamos aclararnos que cuando veamos mensajero o ángel en la Biblia, no necesariamente se está refiriendo a una persona. Y leemos ahora la traducción de este servidor, traducción personal, le puse yo TP. Envió sobre ellos la calentura de su nariz, es decir, a Dios el pecado le calienta la nariz o le da alergia, pero no es una ira función como de querer descomponerse él. Luego
es la palabra explosión de justicia. O sea, le envió, esto era lo justo, lo que traducen como enojo, es una expresión, pero en función de la justicia. Indignación, que hemos traducido de la misma forma como algunas versiones, la Reina Valera 2015, y angustia, eso quiere decir estrechez. Y así lo hemos traducido, estrechez. Una descarga, dice, de mensajeros malos. De mensajeros malos. Ahora, si pensamos en ángeles malos, vamos a pensar en seres alados. Pero un mensajero malo, ¿qué podría ser? Porque lo que estoy tratando de dejar en su corazón con una claridad es que Dios les está llamando a las 7 plagas de Egipto sus mensajeros malos. Por lo tanto, la palabra que normalmente se ha traducido como ángel, que a este servidor le gusta más traducir como mensajero, no siempre se refiere a un ser alado. Un malaj, que es lo que traducen también, que es un concepto bíblico, bíblico hebreo, de lo que es un mensajero, puede ser una consecuencia, puede ser un juicio, puede ser un mensaje, puede ser cualquier cosa que porte palabra de Dios. De hecho, en el Testamento de los antiguos encontramos que Dios habló por medio de una piedra, me referimos a la piedra que dio agua, ese era un malaj, un enviado. Eh, en fin, no se trata de seres, sino que pueden ser situaciones o circunstancias. En el caso de las plagas de Egipto, las 7 postreras plagas, estos eran juicios, no que hubiera ángeles azotando, sino que eran juicios que Dios había enviado. Y estos juicios eran para los que no habían creído en el mensaje de Dios. Los 7 mensajeros de Apocalipsis 15, entonces, son juicios que se enviarán a aquellos que no creyeron en el Mesías. ¿Por qué? Porque es un tiempo a futuro. Y eso sucederá, perdón, cuando Él regrese. Y será un tiempo que no será inmediatamente, sino que será un proceso. Por eso es que la cita de Sukkot, que es aquella cita que nos habla del cambio del sistema, de la transformación del sistema, no es de un día, es de 7 días, dándonos a entender que habrán varios días, varios espacios de tiempo en este proceso. La implicación de las plagas tiene que ver con las deidades de Egipto, con la plenitud de las deidades que están en Egipto en este momento histórico. Por lo tanto, las de Apocalipsis se refiere a la plenitud de todas las deidades en las cuales las personas confiarán o tendrán su confianza al momento del retorno del Mesías. En otras palabras, hoy en día hay muchísimas religiones, mucha gente que tiene su corazón en cualquier cosa que no sea el Dios de la Biblia. Algunos incluso llegan a llamarle a Jesús y lo ponen en una estatuilla, lo ponen en una cruz para que se pueda ver. Bueno, ese no es el de la Biblia. Ese no es el de la Biblia. Y lo que está diciendo que en este momento todas las deidades, incluso las deidades de los ateos, que puede ser su propio ego, puede ser sus propios pensamientos, vivirán un juicio, vivirán una consecuencia y las deidades serán exhibidos como lo que son, falsas, porque no podrán proteger a los suyos. Esto será más claro en la medida en la cual nosotros podamos ir viendo y haciendo el desarrollo de cada plaga. Y ahora sí, finalmente logramos avanzar regresando a Apocalipsis. Vamos al versículo 2, el cual dice así. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, es decir, aquellos que no habían apostatado, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, es decir, sobre la señal de la apostasía, de pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios, es decir, listos para servir a Dios, listos para adorar a Dios, es una figura. Versículo 3. Y llevaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso,
justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones o gentiles. Y como lo he mencionado, entonces, estos versículos del 2 al 3 y de hecho extensible hasta el 4, está haciendo una referencia a las personas que mientras había arrepentimiento, mientras había salvación, lo han recibido y han dado testimonio de Jesús y de su palabra. Porque la gente está cantando el cántico de Moisés y Moisés aquí representa el llamado de Dios a guardar su palabra, mientras que el cántico del Cordero son aquellos que profesamos salvación por medio de Jesús. Algunas versiones, cuando hablan de Rey de las Naciones o se habla de Rey de las Naciones, traducen como Rey de los Santos, pero la palabra santo no aparece en ningún lado ahí. Ahí dice literalmente el Rey de los Gentiles. Y esto se refiere a cualquier persona que está en Israel, que han creído en Jesús. Esta gente, cuando digo Israel, me refiero al pueblo de Dios, no me refiero al Estado de Israel. Siempre hay una diferencia al hablar de ello. Hay gente en el Estado de Israel que va a estar acá, por supuesto, gente que ha creído, que han recibido el llamado al Mesías, el llamado del Mesías y que lo han confesado. En este momento esta gente estará dentro, viene de todo el mundo, por eso es que está hablando de, eh, del cántico del Cordero. Y esta gente viene de cualquier lugar del mundo. Estos somos nosotros, los que hemos creído en Jesús. Y por supuesto, la referencia al Cordero ahí nos ayuda a entender que son las personas que han visto la reconciliación con Dios como obra exclusiva del Cordero y que lo tienen como la única fuente para tener perdón, para tener vida eterna. Pero también la referencia a Moisés nos dice que es la gente que guarda mandamientos, que se encuentra en la palabra de Dios, que ha conectado. Bueno, ser creyente en Jesús me da una constitución de cielo nueva. ¿Cuál es esa constitución? Bueno, es la palabra de Dios. Vamos a guardar la palabra de Dios, que para eso nos dieron Espíritu Santo. Versículo 4 dice, oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Recuerdo este canto porque lo cantábamos en mi niñez. Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán frente a tu rostro, pues tus justos juicios han sido revelados. Esto no hace otra cosa más que certificar lo que hemos dicho hasta este momento. El Señor vendrá como juez. Ese es el elemento que Él traerá en su retorno. Por lo tanto, ese es el tiempo en el que estamos. El capítulo 15 y 16 en adelante ya tratan con el futuro. Él viene a exhibir o a revelar su juicio porque ya no será sumo sacerdote, será el rey que venga a ser coronado. Ahora veamos lo que dice el versículo 5, empezando a cambiar un poquito la tónica, y dice, después de estas cosas miré, y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Y salieron del templo los 7 mensajeros, o sea, es decir, las 7 plagas. Estaban vestidos, dice, de lino puro y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. No nos cansamos de decir que no se refiere específicamente a 7 ángeles y que las vestiduras son una simbología, sino que es mejor que pensemos en función de juicios, en función de lo que se va a venir a dar, y este desarrollo se aclarará la próxima semana en la medida que empecemos a hablar de eso. Son los castigos para los apóstatas, entonces, no solo para los apóstatas, sino para los que nunca creyeron también en Jesús. Versículo 7. Entonces uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 mensajeros 7 copas de oro llenas del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Recordamos que los 7 vivientes representan una parte del, perdón, que los seres vivientes, no los 7 vivientes, los seres vivientes que eran 4, es el desarrollo que hemos tenido en Apocalipsis, se refiere al campamento de Dios, del pueblo de Dios que en este momento histórico está reclamando una justicia porque ha sido oprimido, porque ha sido
menospreciado e incluso ha sido perseguido, castigado y muerto. Entonces, ellos son los que, viviendo o habiendo vivido el furor humano, ahora entregan los juicios que van a venir a la tierra. Versículo 8. El templo, dice, se llenó del humo de la gloria de su poder, de Dios, perdón, es decir, de su poder y de su poder. Nadie podría entrar al templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Recordamos que este templo está en los cielos, no hay acceso al templo, al cielo en ese momento, porque el juicio está ocurriendo en la tierra. A eso se refiere. Señalamos entonces que lo que se vivirá o se leerá y se enseñará a partir del capítulo 16, en primer lugar, es un juicio o los juicios a los no creyentes, pero específicamente a los apóstatas. Ese- esa es la verdad que nosotros tomamos ahora para aterrizar. Ahora, antes de empezar el próximo capítulo, entonces yo quiero hacer algunas conexiones con usted para que le sea más fácil la lectura del capítulo 16, por si se quisiera adelantar, pero creo que es importante tener esto cuando hagamos el desarrollo. En primer lugar, los mensajeros o ángeles son juicios. Son juicios. El capítulo 15 nos anuncia los juicios venideros después de la segunda venida de Jesús. Esto, por lo tanto, sí es apocalíptico. Los creyentes seremos testigos, viviremos como testimonio lo que va a ocurrir acá. Pero estos juicios, repito, no caerán sobre los creyentes. El pueblo de Dios será preservado. Lo veremos. Lo veremos, por supuesto, pero es que ocurrirá el mismo milagro que ha ocurrido en Éxodo cuando Dios preservó e hizo una distinción en la tierra de Egipto. El próximo capítulo narrará el juicio sobre los apóstatas y los incrédulos. Y a partir de allí empezaremos a dilucidar si estos juicios que se darán ahí son un símbolo o bien son estrictamente lo que se está mencionando allí. Lo que es importante entender es que esto no tiene que ver con el pueblo de Dios, sino que el pueblo de Dios será preservado. Yo quiero agradecerle por haber leído el capítulo 15 conmigo. Que Dios nos dé la fuerza y la sabiduría para continuar con el 16 la próxima semana. Le envío un fuerte abrazo. Hasta pronto.